Muchísimas gracias a todos por su presencia en esta sesión que vamos a empezar. Es una sesión en la que va a participar el doctor Carlos Manuel Abeleda García, que es investigador del Instituto de Investigaciones Porcinas de Cuba, y nos va a hablar sobre el pasado, presente y futuro del cerdo criollo cubano de origen ibérico. Bienvenido, doctor. Gracias, es un placer. Y bueno, como es norma, le va a hacer la presentación pues un académico, un estimado académico, el excelentísimo señor doctor Raúl Sánchez. Muy buenas tardes y buenos días para Cuba. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, excelentísimos señores académicos y señores que están conectados telemáticamente. Es para mí un placer y un honor iniciar este acto en el que el doctor Carlos Manuel Abeleda García va a impartir la conferencia titulada Pasado, presente y futuro del cerdo criollo cubano de origen ibérico. El doctor Abeledo es un investigador muy reconocido en el campo de la genética y reproducción del ganado porcino, como así lo testimonian sus cargos técnicos y directivos que ha ostentado en distintos organismos, además de sus relaciones internacionales en diversos países americanos y europeos, como Canadá, Dinamarca, Rusia, España y países de todo Iberoamérica. Estos contactos le han facilitado establecer conexiones con distintos grupos de investigación, permitiéndole mantener una visión actualizada y puntera en sus líneas de investigación. Sus proyectos tienen al ganado porcino como base de trabajo, aplicando la genética molecular en los núcleos productivos de cerdos de capa blanca y cerdo criollo de Cuba. Además de estas situaciones profesionales tan destacables, me complace hacer gala de su amistad gracias a diversas colaboraciones compartidas a través de los cursos internacionales de reproducción animal organizados por el INIA junto a la ECI, la actual Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y que lamentablemente después de realizar 33 cursos en 31 años desaparecieron por falta de recursos económicos. Otra colaboración con Carlos que considero como una experiencia inolvidable a nivel profesional fue en Cuba en el desarrollo de trabajos con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO, para facilitar la difusión genética porcina a través de los centros de inseminación artificial de Cuba. Uno de los grandes trabajos destacados por el doctor Abeledo junto a la doctora Isabel Santana, nuestra querida Chabela, ha sido establecer un programa de conservación del cerdo criollo a nivel nacional. Gracias a sus numerosas negociaciones con las autoridades cubanas, han permitido disponer de recursos para conservar varias poblaciones de animales de esta raza, donde han aplicado sus conocimientos genéticos para evitar la consanguinidad y no perder los estándares morfométricos y la calidad de la carne que identifican al cerdo criollo cubano. A lo largo del tiempo se han logrado establecer varios núcleos con un elevado número de animales altamente selectos de gran homogeneidad que facilitan el interés para la industria cárnica. Estos trabajos no se han quedado estrictamente en laboratorio. El doctor Abeledo y su grupo han desarrollado grandes campañas a nivel de campo entre ganaderos para hacerles ver las bondades del cerdo criollo, entre las que destacan su adaptación al ecosistema cubano y la calidad de carne que ofrecen sus productos. A este respecto hay que recordar que en los primeros viajes de los españoles a las nuevas tierras descubiertas en América, el animal que tuvo la mejor adaptación en sus prolongados viajes fue el cerdo ibérico, gracias a su rusticidad y capacidad de adaptación alimentaria a los recursos disponibles. Estas cualidades del cerdo ibérico permitieron que en poco tiempo se tuviese un número muy elevado de animales que abastecían de carne a las numerosas campañas de reconocimiento por todo el continente americano. Además, el grupo de genética no ha desaprovechado la ocasión en eventos científicos y técnicos para exponer las bondades del cerdo criollo, facilitando la degustación de la carne de cerdo criollo, donde se aprecian las bondades organolépticas de aroma, jugosidad y textura que tiene este alimento. A nivel personal, Carlos es de carácter alegre como un buen cubano. Sabe transmitir muy bien sus proyectos e ilusiones, cualidad que le permite establecer buenas conexiones desde el ganadero hasta los puestos más altos del gobierno cubano.
Como persona sencilla y nada ostentosa de sus numerosos méritos, permítanme que sea mi persona quien les transmita en resumen sus numerosos logros profesionales y puestos de responsabilidad que ha tenido. Carlos es doctor en medicina veterinaria, además de doctor en mejoramiento genético animal y biotecnología de la reproducción. Es máster en producción porcina con mención genética y reproducción. Entre los numerosos cargos que ha tenido destacamos jefe del Departamento de Genética del Instituto de Investigaciones Porcinas, director de investigaciones del Instituto de Investigaciones Porcinas, secretario de Transferencia de Tecnología de la Sociedad Cubana de Porcinocultores, miembro del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Cubana de Producción Animal, presidente de la Sociedad Cubana de Porcinocultores, miembro titular de la Academia de Ciencias de Cuba. Pertenece a la Comisión de Científicos y Expertos del Presidente de la República para la Soberanía Alimentaria y Nutricional. Miembro de la Comisión de Innovación y de Perfeccionamiento para la propuesta de nuevo modelo de gestión del sector agropecuario y forestal en Cuba. Miembro de la sección agropecuaria de la Comisión Nacional de Grados Científicos de Cuba, perteneciente al Ministerio de Educación Superior. Pertenece al consejo editorial de un número muy elevado de revistas de producción ganadera. Entre los premios y distinciones recibidas destacamos 11 premios recibidos por parte del Ministerio de Agricultura cubano, 6 premios recibidos por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba, 3 premios a la innovación tecnológica, un premio concedido por la Academia de Ciencias de Cuba y recientemente, en enero de este año, ha recibido la Giraldilla de La Habana por parte del gobernador de La Habana como el más alto reconocimiento que confiere La Habana a los aportes de manera significativa a la ciencia. En fin, no quiero alargar más esta presentación. Han quedado en el tintero muchos de sus trabajos científicos, tesis doctorales, docencia, experiencias profesionales que no han podido ser descritas por falta de tiempo. Discúlpame, Carlos. Para no robarte más tiempo en su exposición, me complace darte paso para que expongas tu conferencia. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, Raúl, por la presentación, y tiene a continuación la palabra el doctor Aveledo. ¿Por dónde amplío esto? Ya. Muchísimas gracias a todos, principalmente al doctor Raúl por la locución de introducción sobre los datos míos bibliográficos y algunas precisiones buenas de mi currículum. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, distinguidos señores académicos, señoras y señores. Agradezco en primer lugar por permitirme participar en tan alto honor y cita en sus labores de trabajo en el día de hoy y exponer ante ustedes nuestros modestos resultados sobre la conservación de algo que nosotros consideramos una joya heredada de España. Pido permiso al presidente usted para de esta forma someter la presentación titulada Pasado, Presente y Futuro del cerdo criollo cubano de origen ibérico a la consideración de ustedes. Para eso he estructurado la presentación de la siguiente forma: una introducción, la situación actual en Cuba sobre el tema de este recurso, el estudio de la biodiversidad y el control genealógico, los principales resultados del comportamiento productivo y reproductivo, alternativas de sostenibilidad, proyección futura y consideraciones finales. Es conocido que un honor para mí, sobre todo puesto que ya no cuento en este caso con el profesor honoris causa, doctor Roberto Brito Capalleja, que fue miembro correspondiente extranjero de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Y bueno, fuimos prácticamente discípulos de ese excelente profesor que ya no se encuentra con nosotros. Por eso quería rendirle un pequeño homenaje a su nombre y a su figura. Es conocido que en el caso del cerdo criollo, todos sabemos que llegó a nuestra tierra con la conquista
españoles hace más de 500 años, aproximadamente en el 1493, según describen en la literatura algunos países latinos, y que desde que llegó se ha mantenido bajo un sistema de crianza vinculado al medio natural con una alimentación no convencional. Se ha ubicado en el sector no especializado de la producción porcina cubana. Ha estado bajo un régimen extensivo, semiextensivo y de traspatio, bien adaptado a las condiciones agroecológicas y sobre todo es un patrimonio zoogenético integrado a la historia, la cultura y la forma de vida del cubano. Sin embargo, a pesar de la baja ineficiencia productiva, el lento crecimiento y la falta de capacidad, la alta capacidad hipogénica, así como la marginalidad de este tipo de producción considerada en aquellas épocas, la introducción de otras razas más especializadas como la Uro y la Hanchay y los cruzamientos, esto desencadenó una reducción del número de efectivos. Reducción que realmente ha traído como propuesta la creación de un programa encaminado a la conservación, evaluación y mejor uso del cerdo criollo cubano. A partir de el fomento del primer programa del cerdo criollo en el año 1992, con la fundación del primer centro genético, que tenía como requisito la creación de un movimiento de un centro genético más una entidad aledaña, el desarrollo de un programa experimental, el diagnóstico de la existencia de los efectivos y la formación de los cotos de reserva genética. Asimismo, en este mismo año se celebra la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro y es aprobado el Convenio de Biodiversidad Biológica. Y años más tarde se ratifica en la Cumbre de Johannesburgo algunos aspectos que son las bases para la conservación que hemos llevado durante décadas, como es detener la pérdida de los genotipos autóctonos y criollos bajo la responsabilidad de conservar y mejorar, mantener un crecimiento sostenido de los rebaños de razas puras, organizar los núcleos genéticos que sirvan de centros multiplicadores y puntos para la monta. Para eso partimos siempre del concepto del biotipo que teníamos que establecer en Cuba a partir de esta raza, formado por 8 aspectos que siempre se han tenido en cuenta, desde la piel y la capa negra, el tamaño mediano, lampiño entrepelado, perfil subcóncavo, mucosas pigmentadas en el hocico, la línea dorsolumbar recta, la presencia de mamela o cascomulo también, y orejas medianas en forma de teja. Estos aspectos fueron considerados desde el principio por la Asociación Cubana de Producción Animal, quien junto al Ministerio de la Agricultura nuestro se dieron a la tarea de la creación de los cotos de reserva genética para establecer así las vías de conservación y evitar la pérdida de este material genético ante los incrementos de las razas introducidas como la Yorkshire, la Landrace y la Duro. De ahí que conjuntamente con esto se establecieron un conjunto de indicadores técnicos recomendados que tienen su validez en el año 2020 y se mantienen, que dicta cuáles son los indicadores que se establecen para este tipo de genotipos. Unido a esto, se puede también catalogar el desarrollo del trabajo del Instituto de Investigaciones Porcinas y de la empresa genética donde nos encontramos hoy, en esa labor para unificar todas las fuerzas y darle la prioridad para poder conservar y mantener este genotipo. Sin embargo, Martínez y colaboradores en el año 2005 trata con la duda del enigma de la estructura genética de estos cerdos y sobre todo la pregunta que cuánta cercanía hay con sus ancestros ibéricos. Resultados que fueron validados y evidenciados por un grupo de científicos de prestigioso renombre de la Universidad de Córdoba, España, como podemos mencionar Barba, Martínez, etcétera, a partir del fomento de los proyectos internacionales y las posibilidades para el desarrollo de fomentos de tesis de doctorados que abundaran sobre los análisis moleculares de este tipo de cerdos. En el punto de vista de la caracterización, ya cuando se hicieron los estudios moleculares a partir de la muestra que se extrajo de Cuba de ADN,
se pudo hacer la tipificación y otros estudios a profundidad donde da como respuesta que la distancia genética que se obtiene entre la raza del cerdo criollo cubano y las variedades más ancestrales del ibérico, así como su distribución de los árboles de distancia, evidencia la cercanía genética entre ambas razas. Razón justificada para seguir trabajando en nuestro país para la obtención a partir de sus carnes de un producto de alto valor agregado. Muestra la marcada diferencia con la raza chato murciano, evidencia el elevado nivel de diversidad genética y sobre todo un resultado importante es que a diferencia de las razas ibéricas, en nuestro caso las variedades lampiña y entrepelada no muestran diferencia. Asimismo, estos resultados dieron como colofón para incentivar un poco más los trabajos académicos. Sin embargo, había una gran realidad en el campo a partir de esta introducción de razas especializadas, como es la reducción de los efectivos criollos, tanto en las diferentes regiones del país. Por ejemplo, aparece señalada en color azul cómo se fue bajando la cifra de animales puros en el año 2017 hasta 3.700, aspecto que puso en riesgo la población de cerdos criollos cubanos. Otros trabajos también evidencian cómo los estimados de este sector de especializado influyó a nivel de todas las provincias del país en cuanto a la existencia de los criollos mestizos y criollos puros, donde salvo algunas provincias que se mantuvieron como Guantánamo, Santiago, Las Tunas, Holguín, mantuvieron un trabajo consolidado en el rescate de esta raza. Por su parte, los estimados de los cerdos especializados, y fue un punto que realmente fue muy discutido en reuniones ministeriales, fue el tema de la reducción que había ocurrido del año 2008 al año 2017, donde aparece publicado que hay 462.300 cabezas de cerdo criollo puras que desaparecieron. Y en su totalidad con los criollos mestizos llegó a alcanzar la cifra de 1 millón. Solamente por el tema del incremento de las razas especializadas y no contener leyes que ampararan, como actualmente existen, la crianza de esta y la protección de este genotipo. Por tanto, para el incremento de la masa, que fue una de las estrategias que se dio a la tarea, y el control de la consanguinidad, en el caso, se utilizaron diferentes programas que fueron aprendidos en universidades españolas durante la estancia, como es el programa INDOC, el programa GGPOC y actualmente el programa GECO, que fue donado para poder trabajar. Todos esos programas realmente se han implementado en la población y han evidenciado que a partir de contar con ellos se ha podido establecer un correcto sistema de plan de apareamiento, evitando los incrementos de la consanguinidad. Aparecen también en la tabla 5 los intervalos generacionales que, independientemente que se cita de 1 a 2 años, se mantienen dentro de los niveles y sobre todo atendiendo a que esto es una raza que merita tiempo para estudiar y tiene sus particularidades. Por tanto, las medidas que se implementaron en Cuba para el control de la consanguinidad fue la existencia de todos y cada una de las líneas y la familia. O sea, utilizamos un apareamiento circular donde los machos conforman las líneas diferentes y las hembras la familia. Y así se establece un sistema de apareamiento de todos contra todos. Mantenernos nunca menos de 2 berracos por línea y 5 puercas por familia. Calcular sistemáticamente el coeficiente de consanguinidad y cambiar el pare de la camada de la puerca en cada nuevo apareamiento. Asimismo, equilibrar la existencia de líneas y familias y aparear machos de líneas flojas con hembras de líneas numerosas y viceversa para garantizar esa variabilidad. De igual forma, los animales que se queden en los centros se deberían de considerar que tuvieran un índice positivo para que no fueran animales con problemas genéticos o rezago. Señor presidente, todas estas políticas y todas estas medidas desde el punto de vista de investigación llegaron a una correcta representación por estructura de líneas y familias que ha permitido
en nuestro modesto y sencillo esfuerzo, y manteniendo un sano incremento de la población sin afectación de la consanguinidad, como se puede ver con las 22 familias que hay en cerdo criollo y 10 líneas, por cada una de las representaciones que se ha ido creciendo. Aquí aparece la distribución de las familias genealógicas por cada uno de los cotos o áreas donde se mantienen, que tienen un conjunto de animales entre 400 reproductoras, 305, 70, 80, 75, lo cual lleva implícito un control genealógico si queremos realmente hacer un trabajo eficaz de mejoramiento genético. Lo mismo para el caso de las líneas genealógicas, las cuales se pueden ver con los colores que están ampliamente distribuidas por cada una de estas formas productivas para garantizar la difusión y el incremento de esa masa. Tal es el caso que la estrategia dirigida a potencializar la producción de cerdo para el desarrollo local sostenible en Cuba, del año 21, que contaba con 812 reproductoras controladas, actualmente se establece ya para este año hasta el 2025 un crecimiento de 2.150 reproductoras bajo control genético. Asimismo, aparece la distribución por cada uno de los puntos de la isla, atendiendo a diferentes aspectos, como es las propias cualidades y características de la población que se encuentra, las costumbres, muy importantes sobre los hábitos de la crianza que tienen para el fomento y la difusión de estos rebaños. Tal es el caso que a partir del establecimiento de estos centros, a todos se les ha exigido un control oficial por la empresa genética de control genealógico, el establecimiento de las normas de alimentación, manejo, tecnología de producción y el monitoreo sistemático de los controles de consanguinidad para llevar a cabo un control estricto de la adecuada variabilidad y que no vaya a existir afectaciones. Desde el segundo punto, que son los indicadores productivos, podemos ver que las crías por parto que actualmente están entre 7,9, 7,8, y un aspecto importante ha sido la investigación sobre la digestibilidad del extracto etéreo en el caso del cerdo criollo, que posee un valor de 71.5. ¿Y a qué responde específicamente? A que investigaciones que se realizaron sobre pruebas de digestibilidad in vivo en el animal se demostró la mayor eficiencia para la digestibilidad de las grasas, no así para otros productos como se tenía pensado anteriormente. También otros estudios como el análisis del comportamiento reproductivo muestran un incremento no solamente en el comportamiento y la mejora de este genotipo, sino con el decursar de los años, cómo se ha ido incrementando la masa. Partimos de 104 reproductoras en un centro genético y ya vamos por 400. Y disímiles trabajos también, como es el caso del número de nacidos vivos, que teníamos de 1.061 a 5.229 nacidos vivos, y una efectividad en por ciento que se encuentra en un 86 a un 88, 89%, atendiendo sobre todo las condiciones climáticas que tiene nuestro país, que es tropical. Dentro de los estudios morfométricos, que al igual que se realiza en el mundo entero y existen recomendaciones, nosotros consideramos que no lo deberíamos incluir en el caso del índice. Sí es importante desde el punto de vista investigativo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ese genotipo, tiene ciertas características y ciertas bondades, sobre todo desde el punto de vista de la calidad de la carne, que no queremos establecer ningún cambio sustancial que vaya a afectar, o la composición física del animal que vaya a interferir posteriormente en un futuro producto que se pudiera obtener. En el caso de las principales características, los colores de las capas, tenemos la particularidad del tipo de pezuña cascomulo, que se encuentra actualmente con una frecuencia del 8.9 en la población y la presencia de mamela o campanilla de un 3.5. Otros estudios evidencian y fueron los que llegaron a que resultara el trabajo del cerdo criollo
como uno de los premios de la Academia de Ciencias de Cuba por todos los resultados relevantes en el año 2007. Otros estudios académicos también se han realizado con la estimación de los parámetros genéticos en el caso de la heredabilidad a partir de diferentes modelos, puesto que se utilizan los rasgos como vía de selección, el peso por edad como vía de velocidad de crecimiento y el tamaño de la camada al nacer. Y ahí se puede apreciar mediante los modelos multicarácter y de regresión aleatoria cuáles fueron los valores de las estimaciones que se establecieron y que también aparecen como datos publicados. Ahora bien, el punto más importante que se ha obtenido como resultado ha sido a partir del sistema de alimentación no convencional con una fuente energética en la calidad de la carne. Y es precisamente este el mayor resultado que se ha obtenido, puesto que ha determinado que la carne de cerdo criollo tiene un mayor % de sabor, jugosidad y terneza con respecto a otras razas o genotipos que se encuentran en el país. Tal es el caso que los análisis y las pruebas de catación por los diferentes jueces evidencian que el 89% de la población prefiere este tipo de carne y no la de los animales especializados. Ahí aparecen los resultados de los diferentes paneles de jueces evaluando las carnes y sobre todo que en todos coinciden que el caso del cerdo criollo alimentado con palmiche o bellota ha sido realmente la carne que más satisface en gusto al paladar del cubano. Pero ¿de dónde nace esto? Nace, al igual que en España, de la utilización de los encinos. Aquí también tenemos el fruto de la bellota, pero una bellota típica con ciertas características cubanas y que también ha traído grandes resultados, y entre eso lo más importante son los niveles de ácido oleico que le impregnan a las carnes este tipo de alimentación. Lo mismo pasa con el caso del palmiche, que también se ha utilizado, y los niveles son del 43.6 en el caso del ácido oleico y en el caso de la bellota un 52.02. Y ahí aparecen resultados científicos que evidencian y validan su utilización por parte de los productores para la elaboración de productos cárnicos. En este sentido, el perfil de ácidos grasos también ha sido llevado a otros parámetros y se han estudiado diferentes palmas que también han contribuido con los niveles de ácidos grasos desde el punto de vista cardiosaludable para la alimentación no solamente de este cerdo, sino de otros productos que se empiezan a hacer en la biotecnología cubana. Una prueba recientemente que aún está sin publicar evidencia la composición de una ceba con palmiche en la región central del país, donde cabe resaltar que los pesos finales fueron de 101 kilogramos a 246 días, y sobre todo lo más interesante fue el rendimiento de la canal caliente y la canal fría, que fue el 68 y el 70.31%, con una ganancia final en la etapa de 625 gramos, teniendo en cuenta que estos animales están en régimen extensivo. Estas son muestras de los animales que tenemos aquí. Como podéis ver, tienen ciertas características con sus ancestros, los cerdos ibéricos, y lo cual nos sentimos muy orgullosos. Y aquí les pongo la producción de jamones de tipo artesanal, una prueba que actualmente está en estos momentos montada para la obtención de algún tipo de producto cárnico diferenciado, lo cual puede ser indiscutiblemente una vía de revalorización para estos animales, sobre todo que incentive la crianza. Como les decía, ya aparece en Gaceta desde el año 2020 la 387, que es la estrategia dirigida a potenciar la producción de cerdos criollos para el desarrollo local y sostenible, pero además forma parte del Programa Nacional de Soberanía Alimentaria y Nutricional de Cuba. Como proyecciones futuras está continuar el fortalecimiento de los vínculos con entidades como el INIA de España en los trabajos de I+D+I
la promoción y certificación de nuevos cotos de reserva genética, el trabajo con respecto al registro nacional de razas puras y el asiento de todos los reproductores que se van incorporando, la producción de carnes con el empleo de fuentes nacionales, el establecimiento de la producción de jamones curados, el fomento del banco Germoplasma para el desarrollo de las nuevas biotecnologías de la reproducción, la profundización en los estudios de marcadores moleculares adaptados a las nuevas circunstancias y el desarrollo en el campo de la biomedicina a partir de las potencialidades de este cerdo para estudios biomédicos. Como consideraciones finales, puedo decir que el programa cubano del cerdo criollo se alinea hoy con fuerza dentro de los mayores esfuerzos de Hispanoamérica y el Caribe para la conservación y rescate efectivo de este patrimonio zoogenético. Se cuenta con una masa genética certificada suficientemente grande que permite garantizar una mayor homogeneidad de los lotes y grandes potencialidades para desarrollar una industria cárnica diferenciada a partir de fuentes energéticas naturales como el palmiche y la bellota de encino cubano, que posibilitan la inserción rápida en un mercado a partir de estas carnes con niveles de ácidos grasos de baja saturación como el oleico. Finalmente, agradezco toda vuestra atención y felicitarlos por el Día de San Antón, que sé que se celebra el próximo día 17 de este mes. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Permiso, presidente. Muchísimas gracias, doctor Abeledo. Y a continuación damos paso a las intervenciones de los académicos que deseen participar mediante cuestiones, preguntas al conferenciante. Doctor Aparicio. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Felicitaciones, doctor Abeledo, por la intervención sintética, clara y muy ilustrativa del estado actual de la situación del cerdo criollo. Me alegra muchísimo ver que aquellos animales, aquellos trabajos que yo vi hace ya bastantes años, a principios de los años 90, visitando granjas en la provincia de Pinar del Río, bueno, pues que estaban simplemente, se mantenían. Sin embargo, veo que se ha avanzado muchísimo. Entonces tuve conocimiento a través de los contactos con personal del Instituto de Investigaciones Porcinas, Calderín, el doctor Lee, Isabel Santana, etcétera. Y bueno, pues la verdad es que les felicito porque están haciendo un trabajo excelente. Es un animal muy particular y que además se ha adaptado perfectamente a esas condiciones. Recuerdo que acostumbrado a ver los cerdos ibéricos en la dehesa extremeña, pues me llamaba muchísimo la atención la perfecta adaptación que tenían a un entorno en el que junto al mar y un suelo más bien arenoso había encinas, la palma real y el icacus. Entonces que el animal se mantenía de esos tres productos perfectamente bien. Bueno, pues me alegro mucho de saber que esto se sigue desarrollando y están dedicándole mucha atención. Felicitaciones. Muchas gracias, doctor. ¿Quiere contestarle, doctor Abeledo? Sí, realmente en el caso de la región de Pinar del Río es donde único se encuentra el caso del quercus, o sea, la bellota, y realmente es un tipo de cerdo muy particular. Actualmente se consideran como razas locales también. De hecho, en la literatura se trabaja como razas locales y se ha incentivado sobre todo con la sapiencia que tienen esas personas que habitan allí para el desarrollo y fomento de ese cerdo. O sea, no extrapolarlo, porque las encinas son propias de allí, como decía el doctor Aparicio, y los animales salen muy bellos. O sea, alcanzan cuando usted lo logra incentivar bajo un sistema de producción, alcanzan buenos pesos para el sacrificio y evidentemente da un producto diferenciado con buena calidad, puesto que se ha ido trabajando durante años. En las presentaciones se ha puesto más o menos algunos estudios que se han realizado con la bellota, han sido allí en esa zona de Pinar del Río, en La Palma específicamente,
Y sí, realmente estamos totalmente contentos con todo. Claro, todavía nos falta mucho por seguir mejorando y esto es una batalla que todos los días se gana un poquitico y un poquitico. Muchísimas gracias. ¿Alguna intervención más? No Sí, veo a yo nadie. querría Sí, hacer una pregunta. doctor Sánchez. En los resultados que has presentado, Carlos, se ve que en el tamaño de camada, la prolificidad, habéis tenido una evolución bastante grande, que es muy parecido también al ibérico que hemos mantenido aquí. ¿De cuántos lechones partíais vosotros del tamaño de camada y cuántos tenéis ahora? O sea, nosotros, gracias doctor, permiso para responder. En el caso de nosotros comenzamos que prácticamente tenían 6 lechones. Era lo que se obtenía inicialmente. Pero cuando se ha ido montando la tecnología, se ha ido reprogramando el caso de los partos para que esos animales no estén pariendo en las lomas y se estén muriendo, realmente se ha alcanzado 7, 8 crías. Se destetan más o menos 7, 6, que sí era lo que nacía anteriormente. Pero realmente ya cuando se destetan los animales ya salen para el hábitat natural y se valen por sí mismos sobre la alimentación que existe en esos lugares. Sí, y otra pregunta no es técnica, pero sí es de una visión para ver el futuro que puede tener este cerdo en Cuba. Con el nuevo plan que tiene el gobierno cubano de introducir empresas que puedan facilitar convenios a la hora de producir distintos productos, entre ellos el tema ganadero, ¿cómo ves tú que eso puede cuadrar el cerdo criollo a la hora de que, bueno, que empresas interesadas que puedan estar en Cuba para desarrollar el producto cubano y sus productos de transformación? Sí, es una pregunta bastante importante en estos momentos. Realmente Cuba está abierta a partir de las nuevas leyes y legislaciones, sobre todo a la creación de medianas y pequeñas empresas, así como con las nuevas políticas de la nueva ley de inversión extranjera que permite el establecimiento de empresas para la colocación de productos a nivel tanto del mercado nacional como el mercado internacional. Y es una de las cosas que anteriormente no teníamos, que realmente es un incentivo, puesto que, vamos, cualquier persona que tenga intención puede llegar a fomentar un negocio y eso puede rápidamente fluir, porque existen las vías, existen los mecanismos a partir de la zona del Mariel y directamente con el grupo negociador del propio Ministerio de la Agricultura que atiende el ramo de nosotros, donde están los animales, se pueden visitar, se pueden ver y fomentar el negocio. Ya realmente hemos tenido posibilidades con otras áreas de la inversión extranjera y bueno, estamos abiertos a todo tipo de negociación y posibilidades que se puedan desarrollar. Muchas gracias. Muy bien. Doctor Eduardo Telles tiene la palabra. Buenos días, muchas gracias por la voz, señor presidente. Amante de la historia, recordé el común origen del cerdo cubano del hueso en México, que aquí se denomina pelón mexicano. Y en la ruta que marca del siglo XV, que siguió el cerdo ibérico hacia el Caribe y particularmente en Cuba, pues habría que continuar de Cuba a las costas del Golfo de México. En México han trabajado el caso del pelón mexicano los doctores Manuel Berrocos Villalobos y Jorge López, este último que en paz descanse. Mi pregunta es concreta. Doctor, ¿habrá algún registro del siglo XVI en Cuba que dé cuenta de los cerdos que salieron de Cuba hacia tierra firme de la América Central y de México? Gracias. Sí, permiso. Sí, existe un trabajo que aparece registrado en Gramma, sobre todo sobre la evolución y el traslado de algunos animales sobre el 1500, 1600. Aparecen algunos testimonios de eso.
Pero sí, realmente el número de cerdas eran muy pequeñas las que entraron inicialmente. Y sí, por ahí no hemos podido nutrir a partir de los historiadores sobre la introducción como tal. O sea, evidencia fotográfica sí no tenemos. Eso es muy difícil para esa época, pero sí parece que hay registros históricos que evidencian sobre la cantidad de animales que entraron acá y las áreas donde fueron distribuidos. Gracias, doctor. De nada. Perdón. ¿Algún académico presente, alguna persona que está interviniendo en la sesión quiere participar? No parece que haya La doctora más. María Alonso No la estoy Spilsbury viendo. quiere hacer una pregunta, Me parece muy bien. Pues, tiene usted la pero palabra. no tiene acceso al micrófono, dice. En el chat está su pregunta, señor presidente. Sí. Felicidades también a todo el equipo de colaboradores. No tengo acceso al micrófono. Mi pregunta es, presentaron, a ver un momentito, sí, presentaron Electrolactacional en el sistema extensivo. ¿Sí? Sí, presentaron Sí. estrolactacional en sus sistemas extensivos. Sí, realmente, doctora María, sí, realmente se ha reportado. Por eso es que en el caso nuestro siempre hemos referido que el cerdo criollo, específicamente como un ente aparte, lleva estudios a profundidad, porque no podemos juzgar el cerdo criollo por el cerdo blanco. Y entonces, ahora estamos haciendo los estudios, retomando los estudios de tasa de ovulación, los estudios de presentación del celo, del estro, esos aspectos que son tan importantes desde el punto de vista fisiológico, de la fisiología del animal, que puede realmente conducir a buenos resultados. Igualmente también en la parte del macho, que tiene sus características, y en eso estamos. Pero sí, en las regiones a veces, sobre todo, se ha reportado cuando ha existido un anesto que se nos ha presentado, o cosas así por estrés o situaciones, sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, vamos al doctor Montoya. Nada, simplemente felicitar a la academia porque invite a miembros de otras academias hermanas, ¿no? Creo que este intercambio nos enriquece a todos y me parece una iniciativa perfecta. Y dar la enhorabuena al conferenciante. Me ha parecido muy, muy interesante y personalmente había muchos datos que no conocía. Por tanto, pues le agradezco su presentación y su trabajo. Gracias, señor presidente. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Pues nada, vamos a clausurar esta sesión que me ha parecido magnífica, habida cuenta de que el conferenciante pues conoce perfectamente España, conoce muy bien lo que es la proyección del cerdo ibérico, y también le agradezco la mención que ha hecho al doctor Roberto Brito, que por lo que yo sé nació en el año 1925, pero no sabía que había fallecido en el 2017. Lo siento muchísimo. Era académico correspondiente nuestro y con motivo del PANBET que se celebró en Cuba en el año 2014, donde estuvieron presentes la doctora Masmela, hoy aquí con nosotros, y el doctor Tellez, pues hizo gestiones oportunas para que concretamente la Asociación Consejo Científico Veterinario de Cuba entrara dentro de la Asociación Iberoamericana de Academias de Ciencias Veterinarias de España. Por lo tanto, creo que es un homenaje importante al doctor Brito, ¿no? Por otra parte, desconocía que usted era miembro de la Academia de Ciencias de Cuba. Parece ser que es la única academia que hay, donde lógicamente pues hay veterinarios dentro de la Academia de Ciencias que están trabajando precisamente mucho
en temas de producción animal, temas de biodiversidad, temas de contaminación ambiental, etcétera. Me ha gustado la conferencia precisamente por el aspecto histórico, ¿no? De que en 1493, pues, efectivamente, los cerdos de la raza ibérica llegaron a Cuba y ustedes tomaron esta raza ibérica como patrimonio en Cuba y a partir de entonces, pues, han creado una fundación, han creado, pues, aspectos importantes como la biodiversidad biológica, los cotos de reserva genético, la caracterización genética y realmente la variedad. Desconocía que había una variedad lampiña y entrepelada, que por lo que he visto es una raza muy bonita, ¿no? El cerdo criollo, ¿no? Y por otra parte, pues efectivamente pues ha debido haber consanguinidad, porque me imagino que se ha cruzado también con otros cerdos autóctonos de Cuba y ha dado lugar, lógicamente, pues a unas familias genealógicas importantes, ¿no? Y por último, pues también me ha gustado, pues eso, lo que esa característica del cerdo criollo bajo el punto de vista de la calidad de la carne, ¿no? Que tiene jugosidad, que tiene ternura, que tiene sabor y que aparte pues tiene mucho ácido oleico, ¿no? Que me imagino que el ácido oleico se lo transmite el palmiche y la bellota, ¿no? Que son comidas esenciales para el cerdo, ¿no? Y lógicamente pues los jamones de tipo artesanal pues tendrán unas características organolépticas y nutritivas importantes, ¿no? Y esto lo han terminado muy bien pues con los marcadores moleculares de ese cerdo tan importante que es el cerdo criollo cubano de origen ibérico. Y bueno, pues con esto yo creo que la conferencia ha sido magnífica. Le felicito y bueno, como es costumbre, a todos los intervinientes pues le vamos a entregar un diploma de reconocimiento que aunque sea virtual, pues lo va a recibir a través de correo electrónico. Sí, ¿puede agrandar un poquito? Dice, la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España otorga el presente diploma de reconocimiento al doctor don Carlos Manuel Albeledo García por su intervención en la sesión celebrada el día 14 de febrero del 2022 con la conferencia titulada Pasado, presente y futuro del cerdo criollo cubano de origen ibérico. Madrid, 14 de febrero del año 2022. El secretario general, Salvio Jiménez Pérez, con el visto bueno del presidente Arturo Ramón Anadón Navarro. Mi felicitación y espero que no sea la última conferencia que nos pueda dar precisamente por esta vía tan importante, como ha dicho el doctor Montoya, la vía virtual que nos aproxima sobre todo a países hermanos, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted y ha sido un alto honor para mí y sobre todo unificar la Academia de Ciencias de Cuba, que sí, tenemos una sesión de agricultura, pesca, dentro de lo que está formada por muchos veterinarios también y que están cada uno en una posición específicamente, ya sea en ganadería, en el caso de ave, en el caso de porcino, que bueno, estamos ahí trabajando todo el mundo unidos, sobre todo para mantener viva esta herencia que tenemos todavía. Ha sido un placer y a todos les deseo una excelente tarde realmente. Gracias. Pues muchísimas gracias de nuevo y nos mantendremos en contacto, sobre todo en vistas a que la Academia de Ciencias de Cuba también podría entrar dentro de la Asociación Iberoamericana de Academias de Ciencias Veterinarias. Y bueno, yo solicito al doctor Tellez que se ponga en contacto con usted para ver de qué forma podemos integrar a la Academia independientemente de la Asociación Consejo Científico Veterinario de Cuba. Muchísimas gracias a todos y gracias por su atención.